Buenas tardes, amigos televidentes. Este sondeo, un programa de peso para un público que piensa. El director y fundador de este programa, Luis Encarnación Pimentel, está en cuidado, atendiéndose unos asuntos médicos. Mientras tanto está un médico, que es el doctor Pérez, aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Todo bien, Pérez gracias a Dios, Hernández. pidiéndole a Dios que nuestro querido amigo salga bien de todos sus procedimientos. Bueno, está en manos de un galeno reputado con tecnología de De punta. punta, sí, Y es la punta de la tecnología la que van a trabajar. Efectivamente, efectivamente. Entonces, vamos a desearle lo mejor a Luis, que esté pronto de regreso. Mientras tanto, doctor, hay un tema que precisamente yo creo, me gustaría que lo abordemos. Ayer dos periódicos editorializaron y todas las semanas muchos periódicos no digitales y plataformas de comentarios estuvieron abordando el asunto de la gran cantidad de bancas de apuestas que hay en el país. Según la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, son 70.193. Esparcidas por todo el territorio nacional, hay más bancas de apuestas que iglesias, que escuelas, Claro, que farmacia. sí, que iglesias, escuelas y hospitales juntos. Así es. Y es un mar que yo creo que tiene ciclos viciosos. En 1903, el ilustre Eugenio María de Hostos vino a este país a establecer el sistema educativo y dijo que este país podría prosperar cuando se controlara el juego de gallo y los juegos de azar en sentido general, que eran uno de los males. Él enunció otros males, pero eso estaban entre los males, porque se jugaba gallo todos los días. Los campesinos, sobre todo en mi región, en el Cibao, decían fiesta y mañana gallo, porque nosotros somos pueblos fiesteros, Sí. todos, los cubanos, los puertorriqueños. El Caribe es esplendoroso en sonido y en movimiento. Entonces, había mucha rifa de aguante, que era algo, pero las rifas de aguante eran humildes señoras que ya hacían una listita de 100 números, y era otra cosa. Pero aún así representaban una distracción perniciosa. El padre Villini decidió terminar con eso y organizar una lotería oficial, cuyo beneficio, que traía beneficio, se otorgaran para obras de caridad, hospitales, escuelas y todo eso. Y fuera un sorteo a la semana. Era los domingos, ¿no? Sí, era los domingos. Y se perseguía a la gente que tenía rifas de aguante. Así es. Sí. Hay héroes de la patria que se iniciaron como aguanteros. El aguantero es una profesión, es que usted le aguanta la rifa a varios riferos. Antonio Marte inició su trayectoria, su biografía vital como aguantero, y mire dónde ha llegado. Ahora hay que aguantarlo. Sí. Y dice que se está preparando para ser presidente de la República. No te sorprenda. No, es un hombre que ha llegado lejísimo, millonario, y además es un hombre pluridimensional, es empresario transportista, Sí. hotelero, y no sé cuántas cosas más. Le sobran los cuartos. Sí. Entonces, bueno, lo que quiero decir, que ese esquema de juego controlado, incluso se perseguían a los aguanteros y se hizo merengue, porque lo llevaban con la mesa al casco, como dice el merengue. O sea, si lo encontraban jugando bingo o cualquier cosa, lo paseaban por la calle con la mesa donde... Como una señal de castigo, ¿no? Sí, de castigo. Y hay un merengue que toca eso. Pero una de las falencias de la democracia es que cuando mataron al ilustre jefe, la compuerta se abrió y la lotería, que era una empresa millonaria, multimillonaria, fue asaltada por la clientela partidaria, desvalida. De ahí salieron cada uno poniendo su
su banca de apuestas, su negocio de apuestas que fueron legalizados. Y ahora hay, creo que 5 loterías diarias. Loto, Oh, sí, todo eso. sí, claro, Sí. claro. Entonces, la primera cosa... De millones de pesos. Sí. ¿Qué no puede pasar? Podríamos ir diviniendo de entrada. En uno de los males es convertirnos en una sociedad de ludópatas. De luego, es que yo creo que ya lo son. ¿Usted lo cree? Yo creo que ya lo ¿Por son. qué? Imagínate la cantidad de bancas que hay en Sí, el país, ¿verdad? claro, claro. Y la cantidad de personas que no juegan porque no tienen la posibilidad de jugar, pero que jugarían si tienen el dinero. Eso es una potencia ahí en reserva. No, Claro, y claro. es mucha la gente que juega. Llega a los casinos porque tú veas. Los casinos están llenos de día Reventados, y de noche. sí. ¿Y de qué? ¿De americanos? No, de dominicanos que van a jugar ahí. O sea que eso es un mal que traemos. Tú eres sociólogo y los españoles, por lo menos las personas con las que yo he conversado ese tema, se ofenden cuando oyen decir que los males que tenemos es por el personal que trajo Colón de España. Sí, que no deja ¿verdad? de ser cierto. ¿Tú crees eso? El pícaro español. ¿Te has leído la novela de la picaresca No, ese española? no la leí. Ah, búsquese, no, porque eso fue un género. Lazarillo de Tormes es la novela cumbre de la picaresca española. España, que se arruinó porque cuando expulsaron a los judíos eran que controlaban las empresas en España. Sí. Y los musulmanes controlaban la agricultura y cosas. Los españoles eran vagos. Pero yo no creo en que... Entonces el pícaro, que es el pícaro cubano, la tremenda corte es un modelo que lo hizo un español, Castor Vipo, brillante, muerto en la pobreza absoluta. Entonces, esa picaresca, óigame, si usted se lee una carta que escribieron un grupo de españoles, porque los españoles no querían sembrar, los anglosajones que llegaron a Norteamérica querían sembrar y cultivar y no volver a Inglaterra. Los españoles que vinieron aquí querían encontrar oro para ir a su país. a grandear a España Claro. con la fama y la fortuna. Claro. Y si usted lee la historia de muchos españoles que regresaron a España, contando aventuras fantasiosas de animales inexistentes, Sí, porque eran unos mentirosos, los demás. Entonces, y era también la forma de impedir de que otros quisieran ir. Entonces, una carta que le manda un grupo de españoles que se quedaron varados en Paraguay al rey pidiéndole rescate y le dice, imagínese su majestad, no hemos visto en la más terrible de las obligaciones, de las necesidades, que es la de trabajar con las manos. Mira, Danilo. Una desgracia era trabajar. El trabajo era una desgracia para esos españoles. Sí, claro que sí. No, ellos venían a ser jefes. Sí. Ellos eran jefes y claro, al llegar aquí encontraron una población india muy atrasada, con un temor enorme que le tenían. Ellos se apoderaron de todo, de todas las riquezas, de las mujeres. De todo. De todo el mundo. Danilo, el caso este de Jet Set. Pero vamos a terminar con la banca. Yo pensé que había terminado. No, a ver. Para decirle que 70.193 bancas, cuyos dueños son personas expoliadores hay 1 millón de empleados mínimo. Sí, pero empleados expoliados son salarios miserables en las peores condiciones de trabajo. Pero esa gente ya no es rifero, es banquero. Y la mutación es un camuflaje el nombre, pero esa gente ha asaltado el Congreso. Sí. Esa banca, además, se dice, no lo afirmo, pero se dice por una favor, que como reportan poco, hay pocos controles, están sirviendo para el lavado de activos también. Entonces, esas bancas están viciando la base de nuestra sociedad, en todos los sentidos,
y convirtiéndonos en ludópatas, los lavados de activos, gente que ha asaltado el Congreso Nacional y no tiene la agenda, tienen agendas no santas. Entonces, ya esta sociedad con esta situación está en alto riesgo. No cabe duda. Sí, no usted cabe duda. quería tratar Sí, yo te quería hablar sobre el caso de Jet Set porque las contradicciones son enormes en cuanto a qué va a suceder. ¿Tú entiendes? Si tú tuvieras, como sociólogo, si tú tuvieras que poner un ejemplo de un hecho parecido aquí o en otro país, regularmente, ¿cuál es el pronóstico? Pero digo, es que primero falló el sistema de, Estructural. de revisión, O sea, el normativa, mantenimiento. no que obliga a revisar las instalaciones. Ok, las inspecciones. Sí, la inspección, el modelo de inspección, ese falló porque aquí no se está inspeccionando nada. Después que cayó el techo ese, se quiso inspeccionar, incluso se chantajeó a los chinos para cerrarles unos comercios que habían abierto. Eso fue lo que cayó, la primera culpa de la sociedad. Y el vicio está en el inicio, porque para darle permiso de construcción debe haber, para usted instalar, por ejemplo, en los Estados Unidos usted va a instalar una bodega y lo primero que le piden es que garantice que hay una puerta para el abastecimiento de por dónde van a entrar las mercancías. Hay salidas de incendios, todas esas cosas. Pero tú crees que no habrá justicia. Entonces, en ese caso, se instaló una discoteca en un cine, donde había un cine. La edificación Estructuralmente no estaba preparado. no estaba preparado y le dieron el permiso. Ya por ahí hay un vicio. Yo no creo que eso pase de ahí porque los abogados están para retorcer la realidad. Entonces, sería muy lamentable. Nosotros los psiquiatras y los psicólogos hemos recibido sobre todo una cantidad muy grande de niños que perdieron a sus padres allí. Claro, no es culpa de nadie si lo vas a ver así desde el punto de vista. Pero ¿y qué se va a hacer? No hay ayuda, no hay respaldo, no hay asesoría suficiente. mire, doctor, lo primero que salió a relucir es que no tenemos capacidad en la morgue para hacer autopsias ante desastres de ese tipo. A esos 236 cadáveres no se le pudo hacer autopsia porque no había personal ni las instalaciones técnicas para hacerlo. Ni había interés también por el mismo hecho de la muerte, ¿no? La muerte fue por aplastamiento. Sí, pero en la mayoría de ellos. O sea que, de ley hacer la autopsia. Sí, sí, pero entonces, en ese caso, como que un avión caiga y se maten todos, dime la autopsia. Pero ahí le dice a usted cómo está de mal la sociedad. Incluso, aunque los servicios de emergencia y de rescate hicieron un sacrificio al personal. Ah, no, esa gente trabajaron. Edificante sacrificio. Trabajaron con las uñas. Sí, señor. Pero se demostró que había poca preparación técnica y equipo técnico. No, aquí no estamos preparados para nada de eso. Aquí no estamos preparados. En un lugar donde la posibilidad de terremoto es diaria, sí. ¿te entiendes? No estamos preparados para un evento de esa naturaleza. No, un incendio en una torre de 8 pisos, no estamos preparados. No, para y nada. estamos construyendo torres de 20 pisos. Sí. Es el país de la ficción, realmente. Entonces, con este caso, que es un caso estremecedor, que ha marcado la vida de la República. Hoy veía yo en la televisión una escuela agrietada y ellos decían exactamente que no nos pase lo que pasó en el Yesé. Y la escuela está agrietada. Y no es la primera escuela que está agrietada. No, que va. Recuérdate la escuela aquella que sucumbió cuando el terremoto que tuvimos en Puerto Plata. En Puerto Plata. Oye, yo fui a ver la escuela, la base se dio completamente. Sí. Afortunadamente no había estudiantes. No había nadie, pero tú te imaginas eso. Si hubiese habido estudiantes hubiese sido desgracia mayor. Y de niños, que todavía mucho más Pero esa escuela que yo le digo que la gente está quejando,
se siguió para construirla una malísima costumbre que tenemos nosotros, que es secar lagunas. Sí. Secar lagunas. Entonces secaron una laguna y sobre esa laguna secada construyeron esta escuela. ¿Y qué ha pasado con los aguaceros que han caído? Que las correntinas volvieron a su ruta natural y la escuela ha empezado a agrietarse porque está erosionada de verdad. Claro, claro. Entonces, es cuestión de tiempo. Sí. Entonces, yo siempre me he maravillado de que en Miami se viven cuidando las lagunas, lagos, con una devoción que a mí lo veo plausible y maravillosa. Aquí no. E incluso el agua, que es un recurso fundamental, nosotros no la protegemos y nosotros somos una isla donde el agua no es el bien más preciado. ¿Y qué resulta? Que ríos pequeños, gente que se muda, porque nosotros el machepismo lo hemos convertido en doctrina política, todo lo que hacen los pobres está bien hecho. Entonces, hay un grupo de gente que ocupa ilegalmente un terreno al lado de ese río, empiezan a tirarle toda la basura, el desecho de las letrinas lo llevan a río y la dañan y se convierte en una cañada purulenta. Esa cañada purulenta comienza a secarse. El río ya no es río, ya es cañada. Ellos tiran todos los platos. Pero cuando viene, llueve abundantemente, aquello se inunda y lo primero que se inunda es las casas que ellos han construido ilegalmente. Hay dos males. Primero, se ha destruido un río, un bien que el agua es un bien natural que debe preservarse. Se ha destruido un río. Se han hecho construcciones ilegales de gente que se ha robado un terreno. Pues yo decía, lo que quieren es que uno robe, pues ya te robaste un terreno, hermano. Entonces, esa gente lo primero que le pide al gobierno es que él le desaloje y le dé un apartamento. Pero tú sabes qué hacer con él después, ¿no? Ah, que venden el apartamento y vuelven al mismo lugar. Porque ya eso estamos cansados de ver. Sí, es la circularidad de las perversiones. Y entonces lo más bonito es, o lo más terrible, es que los periodistas, la gente que hace noticias, les sirve de eco haciéndole reportajes lastimeros. Ay, pobre gente, que mira cómo se le metió el... Claro que se le metió el agua porque usted se construyó una casa en un lecho que habían secado sus convecinos tirando basura. Entonces, usted está pagando la consecuencia de eso. Claro que sí. Eso es terrible. Mira, yo quisiera, no sé si en este segmento o en el otro, poder tocar lo que está ocurriendo en Baní. Con las dunas. Con la supuesta construcción de una presa que se llama la presa de la Gina y el Recodo, que va a traer problemas serios en esa área. Pues vamos a tratar eso en la próxima, el próximo segmento cuando regresemos de esta pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Tú es mío.
esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Doctor, empezamos a tratar el tema de dice usted que una supuesta presa. ¿verdad? Bueno, así la llama el gobierno, la presa de Baní. La presa de Baní. De Baní y Recodo. ¿Y se conoce estudio del impacto positivo que tiene esa presa? Bueno, que podría tener. Primeramente no han hecho ningún estudio, ni Ya. ambiental, ni nada de eso, no lo han hecho. Ni impacto social, ni impacto nada. agrícola. No han hecho ni un censo Ya. de la población que hay ahí. No lo han hecho ni siquiera eso. No se han reunido verdaderamente con el pueblo, porque son 21 kilómetros de camino vecinal, Ujú. y entonces ellos hacen la reunión en los primeros 3 kilómetros, Ya. pero sin avisar. Entonces la mayoría de las personas no van a las reuniones y no pueden opinar. El hecho Pero hay que es, movilizar a la gente. la gente tiene miedo, chicos. La gente tiene miedo aquí de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los grandes intereses por detrás tienen comprado a todo el mundo. Nosotros sabemos en el área, yo tengo mi propiedad ahí, o sea que yo sé de lo que estoy hablando, Ujú. ¿verdad? Nosotros sabemos, individuos que viven allí, que reciben un cheque del gobierno, que lo reciben. ¿Para qué? Para movilizar a los campesinos, para... Para manipular a los campesinos. ¿Tú sabes cuál es? Para manipularle. ¿Tú sabes el principal factor que más nos oprime a nosotros? Es que la mayoría de la gente que viven allí no son propietarios. Ya. No son propietarios. Entonces a esa gente tú le das 10,000 pesos y se van a cualquier lado porque eso no es de ellos. Están viviendo allí porque trabajan o porque están cuidando, pero no son los verdaderos propietarios del lugar. Ya. Y esa presa lo único que va a traer es una discordia enorme y Pero no va a funcionar, porque desde el gobierno de Balaguer, desde uno de los gobiernos de Balaguer, se demostró que no es el lugar apropiado para construir esa presa. Y más cuando lo que se intenta hacer, el río Baní, que es el que van a bloquear, se seca todos los años. Ya. Todos los años se seca, se vuelve a llenar cuando viene la lluvia. Ujú. Entonces dime tú. Pero en Santiago, en el Cibao, se ha hecho una movilización por la cordillera, la iglesia ha intervenido y aquello ha sido impactante, lo han llamado. No creo que en Baní... No, en Baní no se hace nada de eso. Máximo Gómez entonces está Bueno, temblando. yo no sé si es que se acabó la estirpe de Máximo Gómez o que la gente de Máximo Gómez estaba en otra parte, pero hablándote del Recodo y la Gina, no, esa gente no va a hacer nada, va a hacer. El gobierno lo sabe. Y lo que se va a cometer es un abuso tremendo contra la naturaleza y un abuso tremendo contra todas aquellas personas que tengan sus propiedades ahí, ancestrales. Esa gente están ahí por años, que han heredado ese pedacito de terreno con su conoquito. ¿No deberían movilizarse entonces, doctor? Bueno, yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer o no, pero ¿a dónde acudir? A ver, dime, ¿a dónde vamos a acudir? Vamos a suponer que se haga una movilización pacífica. Como han hecho locura y la gente de Santiago. Pacífica, ¿a dónde vamos? ¿Quién Primero nos recibe? a la calle, a hacerse en sí, a crear conciencia de las cosas y a traer las autoridades con los que han hecho locura, ese movimiento de Santiago por la Lo que pasa es cordillera. que los curas tienen una institución detrás de ellos que los respalda. A estos pobres personas no Pero los hay respalda curas nadie. en Baní, bueno. No hay respaldo, no, pero tienen una institución. Tienen una institución a la cual pertenecen. Sí, por Y hay eso. que respetarlo. Allí no. Allí te pueden desaparecer entre todas esas montañas. Bueno, en Baní hay un problema con esa sociedad que siempre fue... Usted debería leer, quizás no la sociografía que escribió Hostos sobre Baní
como un modelo de comunidad. Sí, como no, yo he ido inclusive a conferencias, que allí en Baní hay un tal Velasco, es un historiador muy importante que tiene todos esos datos, y yo he asistido a conferencias hablando sobre ese tema. Sí, es una sociedad muy especial, muy singular. Lo era porque Baní, cuando usted pasa, Baní de hoy, cuando usted ve el número de dealers que hay, hasta para sospechas sobradas tiene un motivo sociográfico, porque un pueblito tan pequeño no soporta tanto dealer. ¿Dealer tanto? De dealer. Bueno, habrá Dios. No, le estoy hablando como profesional de la sociología. Si tú te pones a pensar aquí, no debe haber tantas cosas que hay. Claro que no, porque hay esta es una sociedad. Una sobrepoblación. Pero esta es una sociedad con problemas. Aquí hay una economía sumergida, terrible, claro. terrible. Claro. Incluso las remesas no son una cosa... Y que ha funcionado. Sí, pero oiga, me deben decirle, las remesas no son una cosa tan transparente como se dice, porque en un momento en que escasean los empleos en los Estados Unidos, hay problemas de inflación, que aumenten las remesas. Es motivo de sospecha, pero nosotros seguimos celebrando. Nosotros somos sencillamente soldados. Sí, y como soldados no nos queda otro remedio que obedecer. Celebrando. ¿Okay? Pero Baní, por ejemplo, fíjese usted, esta semana ha corrido la noticia que el gobierno, que primero se duerme y después despierta, está poniéndole término a gente que se ha estado asentando ilegalmente en las dunas de Baní, que es un monumento permanentemente amenazado, bajo acoso constante. Y vigilado. Donde, yo no sé esa gente cómo han podido entrar ahí. Pero usted se encuentra que el coronel que estaba encargado de vigilar la duna estaba negociando con los ferreteros arena, y no se sabe si ese coronel lo sacaron del cuerpo, si está preso porque estaba cometiendo un ecocidio. Pero se dijo que estaba detenido, pero el encargado de cuidar, estaban poniendo la carne a ser cuidada por el gato. El encargado de cuidar las dunas estaba negociando con los ferreteros, vendiéndole arena. Imagínate. Entonces, porque hay gente que no saben lo que aquel elemento natural significa. Nosotros lo estamos ofreciendo. Y es verdad que eso es un plus terrible, importantísimo, terrible no es la palabra, a realizadores fílmicos que pueden venir a filmar ahí, no tener que ir al desierto de Sahara. Claro, porque aquí hay un desierto. Desierto. Es increíble, una cosa preciosa. Y lo que más desde la primera vez que yo visité allí, hace muchos años, lo que más me llamó la atención es cómo es posible que se haya podido formar. Porque es un pedacito. Sí, es un pedacito. Y todo lo demás está rodeado de una vegetación exquisita. Exquisita. Con el mar, con ríos. No, todo es un plus altamente atractivo, pero nosotros lo queremos destruir. Ahí se han filmado películas. Sí, muchas. Son las cosas que nosotros tenemos que... Las cosas se hablan y se discuten, pero no se resuelven. No, nosotros... Porque si tú eres una persona que asiduamente, anualmente o algo así, has pasado por ahí, te vas a dar cuenta que cada año es más pequeño. Sí. Porque o se están llevando la arena, ¿verdad? Y que lo han hecho. Y gente que se instala, y cada instalación produce un daño, porque cuando lo movilizan, algo se han llevado, algo han dañado, claro. Algo han pervertido. Entonces eso es terrible. Porque nosotros tenemos una vieja perversión estructural. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas es una de las entidades públicas más viejas de la República. Tiene más de 150 años de haber sido fundada. En un programa yo me equivoqué, que decía que tenía más de 150 años, pero no tenía historia. Y sí tiene historia. Una historia de holgazanerías, de ineficiencias, de gente que se sentó allí a cobrar un cheque para hacer nada, de encubrimiento, de connubios viles para tratativas perversas y de enredo
torpes que pervierten la institucionalidad. El último es el actual. La actual Cámara de Cuentas es fruto de una burla a los ciudadanos y a los legisladores de oposición, porque se construye un comité encargado, un organismo especial, encargado de seleccionar la Cámara de Cuentas. Pero ya el partido en el poder ha hecho un acuerdo bajo cuerdas para escoger una Cámara de Cuentas sin tener que apretarle caso a lo que quieren los otros. Y se cogió de esa manera y se puso como presidente a una señora de buenas credenciales, pero que no podía bajo ninguna circunstancia, estaba impedida legalmente de ser presidenta de la Cámara de Cuentas. Y la primera acción que esos miembros de la Cámara de Cuentas hicieron fue, y uso el término del lenguaje popular, meterle mano a unos bonos que no le pertenecían, y se lo cogieron ellos. Y después, ilegalmente, se han aumentado el salario, lo que le ha merecido. ¿Y qué tú propondrías? Dos cosas. O se le pide que renuncien, o se le cosa que no va a pasar. O se le somete a un juicio político, lo que está pautado. Y ellos han violado y se han hecho reo del juicio político. Y debe hacerse. ¿A quién responde directamente la Cámara de Cuentas? Es un organismo. Porque es un organismo independiente. Independiente totalmente. Que se supone que controla, supervisa y vigila a todos los poderes públicos. ¿Pero quién los supervisa a ellos? A ellos. ¿Quién se supone? Al Congreso. El Congreso. Sí, Congreso. Entonces, por eso yo son reos. Y fíjate que en cada Cámara hay una comisión de Cámara de Cuentas. Comisión de Cámara de Cuentas que tampoco nada hace, porque esa comisión debe rendir ante el Congreso un informe mensual o anual de qué hace la Cámara de Cuentas. Pero ellos ni el cuento lo hacen siquiera. No, imagínate. Entonces, estamos en una disfuncionalidad. El personal que trabaja allí es designado, ¿no? Escogido por dedo. Por un organismo especial se supone. Pero con votación. Sí. En cámara libre. Sí, votación indirecta. Indirecta. Sí. Entonces, pero esta vez se cogió por dedo bajo cuerda. Como el partido gobernante tiene mayoría, lo que hace es decir, vamos a coger a este, entonces vienen a la votación y ya está preseleccionado. Ese es un juego que en sociología se llama prácticas anómicas. Entonces, y que lo ha practicado todo el mundo, lo siguen practicando. Obviamente. Eso es algo sí. que... No, eso es lo que ha pervertido la democracia y cosas como la institucionalidad del país y cosas como esa es que hacen que el ciudadano se harte de la democracia y acaba besando el trasero de cualquier redentor que se comprometa con reivindicar la patria. Entonces, vamos a acabar, parece en nuestro caso el loco no viene de Bairán, sino de cualquier otro sitio. De cualquier otro sitio. Sí, y dice vamos a acabar con estos riferos que se han cogido el Congreso y la gente dice, sí, qué bueno, estos vagos de la Cámara de Cuentas, qué bueno. De tiempo en tiempo tú sabes que hay como una especie de barrida. Sí, sí. Yo recuerdo en el año... No, y aparece que Enrique Krause ha escrito un libro interesante, porque es un tema favorito mío, que se llama Redentores, que es común en nuestra América Latina. Fidel fue redentor que iba a llevar a Cuba al sueño superior. Pongamos otro ejemplo. Trujillo. Ahí, ponga Trujillo. Rosa, Porfirio Díaz en México, Gómez en Venezuela. O sea, nuestras tierras están paridas llenas de redentores. Bukele en El Salvador, que lo que hace... Desde el punto de vista social, Bukele ha hecho un trabajo excepcional. Como lo hizo Trujillo. No había delincuentes. No sé. No, pero Gómez, ¿qué hacía Gómez?
el ferrocarril era la cosa más moderna en México. Entonces estaba la época de las montoneras en México, como no hemos tenido montoneras, entonces los cubanos no tuvieron república montonera, pero el resto de nosotros sí. Entonces, ¿qué hacían los Pancho Villa y esa gente? Romper la vía del tren. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Díaz para evitar eso? A todo el que agarraba, que se le decía que estaba rompiendo la vía del tren, le cortaba la mano. Y a los hacendados que estaban en esos límites, donde le había roto la vía del tren y no había hecho nada, los ahorcaba. Entonces creó una situación en que los hacendados que estaban eran los primeros en asesinar a los que venían a... Claro. Antes de que Era un trabajo eficaz, pero olvídese, ese modelo de Bukele está podrido. Esa cárcel, alguien la construyó con recursos y la... Tú sabes que lo que a mí me preocupa realmente del caso de Bukele es ¿dónde se va a meter él cuando él termine su periodo? No, porque él está gobernando el país con el estado de excepción declarado. Sí, pero van a venir elecciones. No, un momento vienen van a venir elecciones. ¿Dónde se va a meter Bukele y su familia? Van a Europa. Tienen que abandonar el país. Sí, se van a Europa, que irse. Tranquilamente, se van a Europa y pasan sus días felices contando historias, porque probablemente, yo no sé... Porque no cabe duda que El Salvador se ha insertado. No, porque El Salvador se hizo el país más violento de la región. Pero hoy es uno de los más pacíficos. De los más contrañidos. Porque cuando usted tiene preso a media población... Y si media población eran delincuentes. Y haciendo sospechoso a cualquiera. Porque en El Salvador, cualquiera que tenga un tatuaje es detenido porque la ley marcial está promulgada. Entonces usted tiene un tatuaje, lo detienen hasta 6 meses para investigación. Entonces eso no es paz, eso es constreñimiento social. Entonces dime qué es lo que es. Si boga, porque boga, y si no boga, porque no boga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo criticamos todo? No. En El Salvador no se podía vivir. Bueno, El Salvador no se podía visitar. Como no se podía vivir en los Estados Unidos en la época... Espérese. En la época posterior a la gran crisis, los asaltantes de banco eran los héroes para Norteamérica. Hubo casos. Eran los héroes. Y Edgar Hoover aplicó una política institucional. ¿Usted sabe cómo? Estableciendo en la ley el concepto de enemigo público. Ojalá tuviéramos un Bukele. Ojalá que tuviéramos un Bukele. No, yo no lo quiero. Pues yo sí. Yo sí. Entre Bukele y Fidel no hay diferencia. Olvídese. Jamás esa comparación. Usted tiene un poco esa ceguera. No, ceguera ninguna. Yo te presento la realidad. Uno un dictador, el otro elegido por el pueblo. Uno un régimen asesino y antidemócrata y el otro... Pero unas elecciones amañadas donde el Estado... ¿Pero qué estado de excepción cómo no va a ser? Pero además rompió la Constitución porque estaba prohibida la reelección. Tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Eso no es cierto. En ese momento se requiere. Nadie debe vulnerar la Constitución. ¿Qué está haciendo mire, en muchos aspectos Donald Trump? Washington es un modelo. No, Donald Trump no es un modelo. No. Washington pudo ser declarado rey de los Estados Unidos. Rey. Cuando dijo que no, pero ven acá, ¿para qué hicimos nosotros una revolución? Le dijeron, bueno, pues siga como presidente. Y dice, no, 2 periodos y nada más. Él no tenía que hacerlo. Pero lo hizo y estableció un referente. El proceso revolucionario de la Norteamérica anglosajona es maravilloso por eso, porque no hay hombres providenciales en los padres fundadores de la gran Norteamérica. Me brincaste para Norteamérica, estamos hablando de El Salvador. No, pero es un modelo. Me dejaste así El Salvador tranquilo. No, porque la desgracia del Salvador es que hay un redentor. Esa es la desgracia del Salvador. Yo no creo eso. Esa es la desgracia de toda América Latina. Yo no creo eso. En estos momentos el hombre es popular por sus cambios que han hecho y hay que alabarlo.
no hay que criticarlo. Óigame, aquí le están celebrando los 100 años a Fidel. Bueno, pero aquí Y- tú no puedes impedir que haya comunistas aquí solapados. No, y en ¿Tú Cuba entiendes también que se lo están bueno, celebrando. igual son los comunistas, Digo, como- pero la mayoría de la población Y no a, hace y a Trujillo eso. lo lloró. Este país lloró a Trujillo. Otro grupo de personas, pero la mayoría no hace eso. La mayoría A aquí- Rosa lo lloraron. La mayoría de las personas en este país no son Oiga, pro-trujillistas, no 6 lo son. 6 meses, casi un año más, duraron los venezolanos sin celebrar la muerte de Gómez, sin celebrar la muerte de Gómez, llorándola, porque estaban asustados. Todo país sometido al contrañimiento armado, no hay medida de... ¿Cuál es la mentira, fórmula mágica entonces? ¿Cuál Ya, es la pero ya fórmula le mágica? dije Porque la- las elecciones no son la fórmula mágica. Ya se lo dije, el modelo institucional, introducir el concepto... El problema es de- criticar. ¿Eh? El problema no, es no, criticar. no es El pro- criticar, no. Claro, claro. Ese- Es que siempre va a haber oposición en todos los movimientos y la oposición lanza las ideas y tiene su gente. Pero la mayoría del pueblo es el que finalmente decide. La mayoría del pueblo. Sí, la mayoría del pueblo decide. Claro que no hay elecciones. Porque hay ¿Usted elecciones. usted Ahora, cree de que la que- mayoría del pueblo decide en los Estados Unidos? ¿Y quiénes deciden? La minoría. La minoría. Los colegios Los electorales. colegios electorales. Bueno, O sea, eso es un tú sistema sabes, no, muy porque sistema de- es un sistema que se hizo, que tanto Tocqueville lo planteó Ortega y Gasset, y lo asimilaron los norteamericanos. El Bueno. miedo a las masas. El problema Vámonos es... para Ay, la última tenemos ya. pausa. Sí. Tenemos ya. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues discutíamos varias cosas, doctor, pero ya yo le debo, porque usted lo hizo, una invitación a un rico restaurante español a comer paella y vamos a discutir este tema que mejor. No, Hay la buen vino. invitación está ahí. Hay un buen vino. Bueno, el presidente, ha habido esta semana polémica porque una comisión de miembros del gobierno se ha encargado de visitar a los expresidentes para movilizarlos ante la situación que se nos ha venido encima con motivo de la guerra del Golfo Pérsico. Así es. Entonces, cuando visitaron al presidente Medina,
Él dijo lo que era una realidad y creo que el gobierno reaccionó mal. Fueron a visitarlo, pero no le llevaron una propuesta definida, que debió ser. El gobierno debió ir con una propuesta, porque esto no se trata de reaccionar. Quizás también, Danilo, lo que puede suceder es que inicialmente el gobierno esté buscando opiniones para formular una respuesta. Yo no creo que la Mire, propuesta... cuando Churchill se presentó ante la Cámara de los Lores, no fue a pedir opinión, fue con una propuesta, tenemos los acontecimientos encima, y el gobierno está para prever, tomar medidas y organizar y liderar. Necesito a Winston Churchill, y porque Winston Churchill es un modelo de liderazgo importante, que lo ha reivindicado Kissinger en su último el libro con el cual se despidió, un libro excelente. Sí, excelente libro. Entonces Churchill no fue a pedir ideas, no, porque el gobierno está para liderar, para planificar y organizar, el que tiene la visión, sino que fue a proponerle una votación y es lo que debió hacer el gobierno. La otra vez que tuvieron una reunión similar fue en el gobierno de Danilo Medina, ¿verdad? No, este mismo gobierno ya ha hecho... Esta es la segunda vez que se reunió. Sí. Y la primera vez... fue para tratar el problema haitiano. Pero ¿tuvieron algún tipo de solución? ¿Tuvieron algún tipo de Ese ha sido el problema. Por ejemplo, nosotros asumimos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que supuestamente fue consensuada, que es un ejemplo de modelo de estrategia. Inicialmente este gobierno, los miembros del partido gobernante se comprometieron, pero una vez llegado al gobierno, dijeron que eso era una porquería, que eso era un disparate, que no lo es, y nunca lo fue. Y fue un error no seguir la Estrategia Nacional de Desarrollo y usarla como punto de partida para ir mejorando lo que el tiempo y el avance de la realidad marcaban como necesidad de ser mejorado. El problema es que cuando no hay respuesta, Danilo, cuando hay muchas proposiciones, muchas críticas, o como tú le quieres llamar, y al final no haya una solución. No, porque aquí no hay propuesta de nada. Uno se decepciona. Es que aquí no hay propuesta de nada. O sea, bueno, esas reuniones tienen que de alguna manera hablarse sobre proposiciones, porque yo no creo que se vayan a juntar tres. Los empresarios para conservar sus intereses. Tony Isa nos contó a Luis y a mí una vez que le hicimos, nos lo entrevistamos y después fuera de cámara él nos contó una historia que después la hizo pública, por eso Luis y yo la hemos hecho pública. Fue que una vez el entonces presidente Leonel Fernández convocó al empresario nacional para entrar en una reforma fiscal. Y entonces en la reunión todo el gobierno le hizo una propuesta, que los empresarios dijeron que sí, que le iban a estudiar, pero sí. Y dice, bueno, pues ya todo está consensuado. Pero terminó la reunión, cada empresario fue por su lado a decirle al presidente, yo estoy de acuerdo con todo, menos con esto, lo que le afectaba a él. Entonces concluyó el presidente que ninguno estaba de acuerdo con nada, porque todos querían que lo sacaran a ellos. El de turismo quería que lo sacaran a ellos. ¿Por qué la ley de desechos sólidos, que es un problema terrible, salió dañada, que no se ha puesto en ejecución y ya hay que modificarla? Sí, claro. Porque los empresarios nuestros se han acostumbrado a un modelo rentista en el cual solamente piensan en las sobreganancias. Entonces, eso es un problema. Yo creo que eso es en todas partes. ¿Eh? Yo creo que eso es en todas partes. Yo creo que cada uno defiende sus intereses. No, espérese. Yo tenía un amigo que murió desgraciadamente, un gran amigo. Sus hijos me dicen tío y los míos le decían tío a él. Su familia, nos criamos en Santiago, su familia tenía más recursos y lo mandó a Italia a estudiar. Él era un tipo muy creativo, y se hizo amigo de un empresario en Italia. Ese empresario un día vino al país, él no lo atendió, pues eran amigos, y el empresario se acostumbró a venir al país de vez en cuando, regularmente. Y una noche en una cena, con los que ya éramos amigos de él, él nos dijo lo siguiente:
Yo tengo ya más de 7 años viniendo a este país y me han propuesto todo tipo de negocios, yo le he dicho que no. ¿Por qué? Porque a mí me asombra la sobretasa de ganancias con que operan los empresarios de ustedes. En Italia una ganancia de 45% es para hacer victoria. Aquí me están ofreciendo tasas de ganancia de 150%. Y es verdad, yo trabajé con empresarios, yo trabajé para el empresariado de este país. Y me acostumbré a escucharlo a final de año decir que habían perdido 50 millones de pesos, 75 millones de pesos. Yo decía, pero ¿cómo es En ganancia, ¿no? Que esta gente han perdido tanto dinero y mantienen sus empresas? Serán filántropos. Entonces después pude averiguar que era lo siguiente. Al iniciar el año ellos decían, no, vamos a ganar 350 millones de pesos. Pero nada más se ganaban 300 y decían que habían perdido 50. Claro. No que dejaron de ganar. No que dejaron de ganar. Entonces, usted es psiquiatra y sabe que la palabra, el meterse en la cabeza que perdí 50 millones, no que me gané 300. Sí. Es un mecanismo operativo. El dinero que... Entonces tenemos empresarios carroñeros, como los transportistas, los riferos y otro tipo de esa naturaleza. Y eso crea problemas. Tenemos una burocracia sindical que no tiene sindicato. Incluso un tema tan sensitivo e importante como los derechos humanos se ha desacreditado en este país. ¿Por qué? Porque donde quiera aparece un hijo de vecino diciendo que es miembro de un comité de derechos humanos que no existe, defendiendo una causa que mucha gente la descalifica. Yo creo que todo eso lo que hace es engrandecer la democracia. Eso la está pudriendo. Que eso lo que hace es tu poder decidir, tu poder tomar decisiones. Léase el Latino Barómetro. No es que léase el la Latino realidad. Barómetro. Eso está afuera. El Latino Barómetro estudia la realidad y lo que le dice es que los latinoamericanos, por eso los de Salvador, son descreídos de la democracia. ¿Por qué apoyan a Bukele? ¿Por qué no creen en la democracia? Bueno, yo no lo miro así. Claro, adiós. Yo no lo miro así. Y el estado de emergencia, no estoy de acuerdo en el ese estado enfoque. de excepción es democrático. En ese enfoque, pero el estado de excepción es tú democrático. estás insistiendo en un punto cuando hay cientos de puntos donde El Salvador ha mejorado. ¿En cuál? En todo. En la libertad, en la reunión, la libertad no hay. En la expresión. ¿Cómo que no hay libertad en El Salvador? Pero el estado de excepción Por no es favor, libertad. El estado de excepción lo que le dice al gobierno que puede entrar a su casa a la hora que le dé la gana. Eso no es verdad. Eso es así. Sí, eso no es verdad. Pero eso es cierto. No, eso no es verdad. Entra donde le da la gana. Eso no es verdad. Pero claro que sí. Usted está ciego a esa realidad. No estoy ciego. Y el Latino Barómetro dice... Vamos a dar un viajecito a El Salvador. Claro, cuando quieras. Vamos a planificarlo, a ver si Sondeo puede ir a El Salvador. Sí, yo no tengo problema porque no tengo tatuajes. No, ni yo tampoco. Yo no tengo problema. Pero pudiéramos hacerlo para que tú veas como lo han hecho millones de gente que han ido, que han visto, que han analizado, que han conversado y se llevan una verdadera impresión de ese proceso. Claro, ha sido brutal, ¿verdad? Ha sido un cambio brutal lo que ha pasado, pero para bien, ¿eh? Para bien. Léase la opinión de... Habla con el pueblo. Pero óigase... Todo lo que está escrito, por alguien, por un grupo con intereses determinados. No. Pero habla con el pueblo. Con el pueblo, léase norteamericanos que estuvieron aquí en 1920 y después vinieron en 1935. Vieron la maravilla que se estaba viviendo bajo la era gloriosa del ilustre jefe. Toda la dictadura son Pero tú alabables. mismo has dicho que Trujillo tuvo un gobierno que fue realmente funcional. Una dictadura funcional. Sí, una dictadura funcional. Una dictadura funcional. Sí. No es como la de Fidel que arruinó a Cuba. Y dale Fidel Castro está muerto, chicos. Y Trujillo ya, también. Gracias a Dios, y Trujillo también. Pero Trujillo... Y la patria de ustedes ha sobrevivido, la de nosotros Trujillo industrializó, porque Trujillo industrializó el país. Fidel no. No, porque Cuba estaba desarrollada. Nos encontramos de nuevo la próxima semana con ustedes. Tengan un fin de semana glorioso y dichoso. Pórtense bien.
Ácido Sondeo, un programa de peso para un público que tiene. Y vamos a El Salvador. Cuando usted Vamos quiera. a El Salvador.